Espíritu Santo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con rico café de la mañana con el pastor Yohoki Piñango en compañía de su amada licenciada pastora Yelilín de Piñango, que a veces me dicen, déjela hablar. La dejo hablar porque Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Bienvenidos a este devocional Rico Café en la Mañana. Un devocional donde buscamos y creemos y llamamos y clamamos palabra del cielo para bendecir nuestros corazones. Nuestros corazones. Un devocional que viene a bendecir tu vida, que viene a levantar tu vida, que si tú prestas atención, Dios puede transformar tu corazón, pero para su gloria. Y no te olvides, este devocional tiene que ser escuchado, es un deber, es un derecho de esas personas que están adoloridas, de esas personas que están sufridas, de esas personas que necesitan un regalo del cielo, que no entienden cosas, tienen derecho
a escuchar esta palabra de Dios para que puedan levantarse, puedan llenarse de nueva fe, puedan llenarse de nueva fuerza, porque eso es lo que quiere hacer Dios de cada día, de día en día, renovar tu fe, renovar tu fuerza para seguir guerreando esta batalla diaria de todo cristiano, de todo hijo de Dios, porque el que venga a decirte a ti que tú conoces a Cristo y todo es paz y amor, te está mintiendo, pero sabemos que Dios es ¿qué? Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Oye, Dios es bueno, pastora. Todo el tiempo. Pastor, pero ¿cómo te va a decir que Dios es bueno? Claro, tú quieres saber si Dios es bueno, compártelo en el Facebook, en el YouTube, en la campanita. Podemos compartir este devocional en las redes sociales. Mira que nos encuentras en la página del Facebook en vivo, martes y viernes, Rico Café de la Mañana. Nos encuentra también en Facebook, Esposos Piñango y Maranata por Fe. Y también puedes conseguir este devocional grabado en YouTube, Yohoski Piñango. Suscríbete, dale a la campanita para que puedan llegarte las notificaciones de estos videos en vivo y grabado para que pueda compartir y bendecir otras vidas. La pastora es una licenciada. Comparte para que esa bendición llegue también a otros corazones. Por eso que decimos, saca tu Biblia y tu café y comparte una palabra que bendecirá nuestros corazones. Hay momentos de nuestra vida que nosotros no entendemos tantas cosas que nos están pasando. Y la religión nos ha enseñado tantas cosas. En el Viejo Testamento hay una palabra que me bendijo, que vino a mención ahorita en mi corazón. No la tengo anotada por ahí, pero dice, tú decides a quién servir. A los dioses que sirvieron tus padres, a las tradiciones de este mundo, o a Jehová de los ejércitos. Pero Josué dice, pero yo sé, y mi casa y yo serviremos a Jehová. Así es. Es algo muy controversial para mucha gente, porque mucha gente, yo he escuchado saliendo en los evangelismos, yo salí de los evangelismos, pastora licenciada, y te consigue gente en la calle y te le va a hablar del amor perfecto de Jesús, y las personas o son católicas o son testigos contra Jehová, y ellos te dicen, no, mi mamá es testigo contra Jehová, no, mi mamá es evangélica, no, mi mamá es católica, no, mi mamá es esto, y mi mamá es lo otro, y mi papá es esto. Entonces yo soy como eran ellos. Pero la Biblia a mí me enseña otra cosa, pues. Automáticamente, si tú dices leer la Biblia, dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, sencillo. Entonces yo me puse a analizar muchas cosas que mucha gente, si peca, se aparta de Dios. Si conoce a Dios de una manera u otra, no a través de su Hijo, pero se aparta de Dios. Así es. Y porque la religión le enseñó durante años, o sus mismos padres le enseñaron. Yo hablaba con la pastora licenciada y le contaba, antes de mi testimonio, de miedo, por decirlo así. Mucha gente quiere meterte miedo hasta con versículos bíblicos. En Apocalipsis dice, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y a mí me sembraron eso, y yo era un niño, iba al baño y terminé orinándome en la cama por temor a ir al baño. Y no fue una vez, fueron varias veces, hasta grandecito ya, pastora licenciada. Santo Jesús. Ese es como, yo estoy hablando con una hermana de otro ministerio. Entonces ella me está aconsejando, que me está diciendo que cómo va su familia y toda la cosa. Y me ha dicho, asústala, dile que el coco va a venir si no saca esas cosas malas de su casa. Y yo, a esta señora la enseñaron a amar a Dios, es asustándola, por lo que yo dije. Y hay gente que busca a Dios es con miedo. Por temor. Por terror y asustado, porque eso no es así. Y eso es lo que yo por muchos años creí, y me daban un versículo bíblico y ellos los predicaban a su manera, y yo terminaba creyendo porque parecía lo que estaban predicando. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios. Cuando Dios es el que te bendice, te transforma, te restaura, te cambia, te hace una nueva criatura a través de su Hijo Jesús. Pero nosotros cometemos ese error de apartarnos de Dios. Lamentablemente el pueblo de Israel, Dios lo bendijo, pastora licenciada.
Las bendiciones vinieron ¿de dónde? De Dios, porque Dios dijo, pídele a Faraón y a su gente que le dé oro, bienes, riqueza y animales y todo, oro y plata a mi pueblo, que van a salir bendecidos. Pero muchas veces nosotros endiosamos las bendiciones de Dios y nos olvidamos del que nos da la bendición. Así es. Lamentablemente, porque nos enseñan tan mal que no sabemos cómo sostener la bendición, porque endiosamos la bendición, pastora. O si pecamos, perdemos la bendición también, porque nos enseñaron también mal, nos enseñaron con miedo, pastora. Así es. Es mejor tener miedo. Con miedo no va a hacer nada. Porque a mucha gente yo escuchaba eso. Ay, eso es porque comiste la Santa Cena, estás enfermo, ese juicio de Dios. Esto es por aquello. Asústalo, mira, tú estás pecando. Entonces la gente termina aterrada y se asusta y se aleja de Dios. O como hay otros que están en la iglesia asustados y aterrados, pero no por amor. Que viene el fin del mundo. Porque tantos procesos que la gente le da y dice, no, eso es juicio de Dios, porque así se lo enseñaron. Y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si pecas, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Automáticamente nos han enseñado tanta la doctrina religiosa desde el Viejo Testamento con leyes, claro. En el Viejo Testamento decía muchas leyes que si tú no cumplías, pero no había nacido Jesús todavía. Jesús vino a cambiar muchas cosas en la Biblia y en el mundo y en tu vida, porque todo lo que Jesús toca lo cambia. Pero mucha gente no entiende porque se lo llenaron tanto de religiones como los discípulos de Jesús. Iban con Jesús y vieron un ciego. ¿Quién pecó maestro? Él o sus padres para que naciera ciego. O sea, la religión ya escuchaba por ellos, porque ellos dicen que no se congregaban, pero escuchaban de lejos a los religiosos y creían que era así, pues. Así es. Y muchas veces tú te escuchas a tus padres, a tu madre, al pastor, a un religioso, a un vecino, que su actitud es así, o es asado, o X, o un mismo religioso estando en la iglesia. Siempre no le va bien porque está en pecado. Entonces mucha gente se aparta de Dios porque cree que Dios lo tiene en pecado. Exactamente. Si la decisión la tomaste tú, pero la cuestión es muy distinta. Tomar una decisión como hizo Adán y Eva, o tomar una decisión como hacían los hombres de Dios, cuya presencia vivo. Y esos hombres de Dios pecaban. David era un hombre pecador, pero se acercaba mucho a la presencia de Dios y su corazón era conforme al de Dios. Pero nos enseña tanta religión que nos apartamos de Dios como Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y salieron corriendo de la presencia. Mira, yo quiero leerlo. Mira cómo dice. Yo quería explicártelo, pero quiero leerlo. Adán y Eva, Génesis 3:8. Y oyeron la voz después que pecaron, pastora licenciada de arquitectura, y oyeron la voz de Jehová Dios que se apaciaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles y el huerto. Se escondieron de la presencia porque sabían que habían pecado. Y ese es un error que como ser humano cometemos cuando pecamos. Ay, pastor, ¿usted peca así? Ay, entonces no lo escucho más en el Rico Café de la mañana. Entonces tú eres santurrón, tú eres la cuarta persona de la edad, porque nadie que cuando conoce a Dios peca. No, la Biblia dice que nosotros ya no practicamos el pecado, pero cometemos errores por naturaleza humana. Pero Adán y Eva cometieron un error, se alejaron de la presencia de Dios, pero el amor de Dios los vistió. Y eso que esa palabra la agarran religiosamente. Cometieron un error que Dios los vistió, le puso la falda a Eva y le puso un pantalón a Adán. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Yo he escuchado aterrado cómo distorsionan la Biblia. Así yo he escuchado. En serio, pastora, he escuchado gente hablando así, que le puso una falda a Eva, la vistió. Si le puso fue matas, unos guayú como indios. Matas le pusieron ellos y él le puso pierde como un nuevo pacto, pierde de un sacrificio de un animal. Pero lo vistió como con guayú. Entonces,
muchas cosas que no entendemos en la Biblia, que yo por muchas veces leía la Biblia y yo decía, no entendía muchas cosas, pastor. Yo decía, pero aquí dice esto y aquí dice lo otro, me voy a volver loco. Como dice más uno, el que lee la Biblia se vuelve loco. Yo la he leído varias veces completa y no me he vuelto loco, más bien la estoy entendiendo cada día más, y lo que ya había leído que no entendía lo estoy entendiendo a través de alguien. ¿De quién? Del precioso Espíritu Santo, que antes la leía sola. La persona cuando lee la Biblia solo, ahí sí es complicado porque hay muchas palabras que tú no puedes entender. Ciertamente. Porque tú quieres ser victorioso y bendecido. Dice la Biblia que hay que seguir a Jesús, pero hay mucha gente que se basa en el Viejo Testamento, en la ley. Y el que cayó a la ley ha caído de la gracia. El que vive en la ley cayó de la gracia. Dice la Biblia, porque en los tiempos antiguos no estaba Jesús, y sin embargo Jesús empieza en lo espiritual. En lo espiritual, ahí sí yo puedo decir lo espiritual, porque nadie lo había visto, sino como Abraham, como muchos ahí que tuvieron hasta una santa cena, hizo Dios con Jesús, con Abraham. Pero eso sí diría yo espiritual, porque hay cosas visibles que se ven en la Biblia y la gente la distorsiona. Eso es espiritual. Eso hay que interpretar. Hay que interpretarlo lo espiritual. ¿Qué espiritual? Nada. Si ahí dice que hay una mata verde, tú no puedes decir, en lo espiritual la mata es azul. No puedes. No, eso sí es cierto. No puedes distorsionar, no puedes interpretarla a tu manera. Hay un Espíritu Santo hermoso y precioso que te guía. Yo quiero empezar con este versículo. Mira el título de este mensaje. Este mensaje puede traer controversia. ¿Cómo se dice, pastora licenciada en palabra? Controversia en muchos religiosos. Claro que sí. Pero en esta mañana yo quiero dar esta palabra porque yo quiero que Dios bendiga mi vida. Porque es una espada de doble filo, pastora. Mira, vamos a ir a Proverbios. Vayamos a Proverbios, los que tengan Proverbios, vayan buscándolo. Proverbios 10. Mira cómo dice el título de este mensaje. Sigue a Jesús y te dolerá. Ay, pastor, pero si Jesús... No, si el que te dice que seguir a Cristo es todo para paz y amor, es un mentiroso. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Pero es el camino más seguro. Ir a la controversia, pastora. Duele, pero es el camino más seguro. Porque hay caminos del hombre que le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte y de perdición. Sigue a Jesús y te dolerá, pero serás bendecido, salvo y victorioso. Pastora licenciada, la Biblia dice, en el mundo tendré aflicción, pero confía, Jesús ha vencido al mundo. O sea, si en el mundo voy a tener aflicción y yo no puedo defenderme del mundo, no puedo frenar el tiempo, no puedo evitar los problemas y los dolores y los sufrimientos, entonces tengo que correr a los pies de Jesús. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Porque hay días en tu vida que tú te sientes, como muchas veces lo he dicho, un león, te levanta como un león, pero hay días que te sientes como un gatico. Y si tú te confundes porque te sientes como un gatito y te quieres esconder de todo el mundo y no vas a los pies de Jesús, vas a terminar destruido o seguirás como un gatico. Pero cuando te metes en esta presencia, sales como un león y sales victorioso en medio de ese problema y parado firme en la raya, porque hay gente que no se para firme y se va al mundo. Y hasta con las mismas bendiciones de Dios o por el juicio y la condenación de hermanos que son asesinos de la fe, que matan corazones. En el tiempo de antes los mataban en físico, a piedrada, pero ahora los matan con palabras y los critican y dice crítico de la palabra y defensor de la palabra. Cuidado. Delicado. Entonces leemos Proverbio 10. 22, pastora. 22. Esta palabra me la leyeron muchas veces cuando yo era niño y en la iglesia donde yo me crié. Enseñaban distorsionadamente la Biblia, pastora. Y enseñaban a mucha gente, y por eso es que mucha gente se iba al mundo y se descarriaban hasta los hijos, porque los hijos sentían que no tenían requisitos. Y las generaciones harán cosas mayores que los padres, sea espiritual o sea natural. Por eso que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero instruirlo en la religión lo va a apartar de él. Así es.
La bendición de Jehová, escucha esto, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mira, aquí en este punto, pastora, suena muy bonito, nosotros lo entendemos, pero muchos religiosos no lo entienden y lo predican a su manera fuera del contexto. Yo escuchaba que decían, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, aleluya. Y si usted está así, es porque está en maldición y no tiene bendición de Jehová. Y la bendición de Dios no son billetes, son riquezas espirituales. Entonces cuando tú tengas bastantes riquezas espirituales, pero no tienes para pagar tu arriendo, no tienes para darle comida a tus hijos, no tienes para bendecir a los tuyos, vives frustrado y terminas en pecado. Como un hombre se me acercó una vez y me dijo, pastor, hay gente que habla de bendiciones y las bendiciones son del diablo. Las riquezas son del diablo, pero en la Biblia yo tengo muchos versículos que Dios quiere darme riquezas, billete. Sí, pastora, lo dice. ¿Dónde dice? Ay, papá, si tú eres muy escudriñador de la Biblia, según tú, o escudriña versículos, tú mismo te pones a buscar y te vas a sorprender. O lo vas a cambiar distorsionadamente, porque muchas palabras las distorsionan, como esta. Y entonces dicen, ¿por qué tú estás así? No eres sal de la tierra, tus hijos están descarriados, tú estás así, tú estás en otro. Y entonces hay gente que cree tanto en esta palabra distorsionada, pastora, que termina haciendo pecado, cometiendo pecado, porque dice, no añade tristeza con ella. Entonces, yo estoy bendecido espiritualmente, pero no tengo para pagarle el arriendo, no tengo para darle comida a mis hijos, y yo doy para la iglesia, y oro, y ayuno, y me doy golpes de pecho, pero no tengo nada. Yo me voy al mundo a robar, a hacer lo malo. Hacerlo malo porque Dios no me está bendiciendo, porque ya te han dañado la mente con un versículo bíblico distorsionado. Pero es la bendición de Jehová. ¿A tu manera? No, a tu manera no. No, pastora. A tu manera. Es la que enriquece y no añade tristeza con ella, porque en medio de los procesos Dios te va a formar aguantando la pela y creyendo en Él sobre todo pronóstico. Pastora licenciada, aunque te duela, ayudará a conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Y cuando llega el de repente de Él, te va a sorprender. Y ya cuando tú tengas las bendiciones, ya tus ojos no van a estar en las bendiciones. Porque hay gente pobre que dice, no, que los ricos son del diablo. Gente religiosa, que los ricos son del diablo, y le lanzan duro a los ricos. Y yo conozco gente rica que tiene un corazón humilde, porque la humildad no es pobreza, es una humildad de corazón, como dice Jesús en Mateo 11:28. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque Jesús venía de la riqueza de su Padre del cielo. Entonces, distorsionan ese versículo y dicen los ricos son malos. Y entonces esos hombres religiosos agarran billetes, pastora, y sale lo que está en su corazón, y otros dicen, viste, que la riqueza daña a la gente. No, el principio de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero va a sacar lo que hay en tu corazón. Ya tú venías dañado desde el principio. Porque hay gente que agarra dinero y sigue dando y sigue bendiciendo, y Dios lo sigue bendiciendo. Es muy distinto, pero hay momentos donde pasas proceso, donde Dios necesita sanar tu corazón, porque hay cosas en tu corazón que Dios necesita limpiar, que tú no lo sabes, porque Él es el único que escudriña los corazones, pastora. Así es. Porque Él sabe, del corazón sale lo bueno y sale lo malo, pastora. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios necesita sanar tu corazón. Hay una hermana en Cristo que me bendijo mucho y me enseñó mucho con esta palabra. Y tú dices, ¿sí? No, y ella misma diría, oye, ¿de qué te enseñé? No, porque ella un día yo le dije, mira, el proceso, hay un hombre de Dios que me dio una palabra y fue el proceso. Y ella dijo, no, yo corto con eso y agarro las bendiciones. Sí, hay gente que agarra las bendiciones y termina destruida o apartada de Dios, porque aún no está sana y limpia en su corazón y predica. Ay, sí, se monta un altar, adora a Dios, predica a Dios. Y cuando vienen los procesos, dos cosas, mira, proceso o bendición a su vida, se le va como agua en las manos. O se aparta del que le dio la bendición. Porque no dejaron que Dios procesara ese corazón a través del proceso. Mira cómo dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza con ella.
diferencia. Así es. Dios necesita bendecirte, Él quiere bendecirte porque si tú vas a estar triste, debiendo arriendo, debiendo servicio, no dándole comida a tus hijos, entonces cualquier religioso va a venir, eres del diablo, y si te bendice Dios, eres también del diablo, y si no te bendice, también eres del diablo, entonces toda la forma eres del diablo. Por eso es que hay que creer en la palabra. En la palabra, pero si no la entendemos, con el Espíritu Santo no se te va a revelar muchas cosas en tu vida. Dios me ha estado revelando cosas que yo me he quedado aterrado en el sentido bueno. Atónito, pues. La palabra. Duro. Porque si tú pecaste, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo, pero en ese tiempo no tenía un abogado, pastora, licenciada. En ese tiempo, puro acusadores y apedreadores y matadores porque no cumplían las leyes. Pero tuvo que aparecer Jesús porque Jesús supo que la ley estaba destruyendo al ser humano, la misma ley que inventó su papá, y su papá dijo, yo hice la ley para que los demás supieran que es por mí, no por la ley, para que la ley les revelaran que son imperfectos y pecadores. Pero contigo, Jesús, van a entender la gente que son salvos sin merecerlo, y por ti es que van a recibir bendiciones. Porque en Deuteronomio 28 nos enseña, si tú cumples la ley, serás bendecido. Pero en el tiempo de antes ninguno cumplía la ley correctamente, pastora, ni los religiosos, ni los maestros de la ley, ni los pecadores. Entonces Jesús dijo, entonces todos van a terminar maldecidos, entonces voy a morir por ellos. Entonces vino a la tierra a salvar a los pecadores, y se le acercó a los de él, que eran los religiosos maestros de la ley, y no lo recibieron. Por eso es que Jesús tuvo que tomar de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos. Porque en la Biblia Pablo se acercó a los sabios y dijo, no, yo pongo por basura todo lo que he aprendido para levantar el nombre de Jesús, porque la sabiduría de Dios se multiplica como la arena del mar. La de nosotros tiene un límite. Por más que tú leas Biblia, por más que tú aprendas versículos, yo he predicado, yo sé mucho de palabra y predico, y automáticamente yo me doy cuenta cuando predico yo. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control, es muy distinto a lo que yo estoy creyendo y estoy pensando y estoy predicando, y toma el control en el ser humano y hasta en mi vida. Y toma de lo vil y menospreciado. Y yo digo, Señor, pero mira, ven acá, hay mucha gente con requisitos, mucha gente con santurrón, que no ha pecado tanto como yo. Pero Jesús vino a cambiarlo, a salvar lo que se había perdido y a cambiar lo que se había perdido. Y los santurrones no dejan y ni quieren cambiar lo que se había perdido. Solo nombran a Jesús un momento, si no te arrepientes te vas para el infierno. Y como no se arrepintió, por hablarle así, ya lo distorsionas con tu santidad o con lo mucho que tú te has portado bien. Pero si te agarra un proceso, más de uno vuelve atrás, porque no hay una estructura. Mira cómo dice. Hay un versículo en la Biblia, pastora licenciada, que dice en Hechos, que muchos años me distorsionaron a mí también en la Biblia. Hechos 16:31. ¿Cómo dice? Leemos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vienen y te acribillan también los religiosos y te dicen, si tu casa no está salvo, no eres sal de la tierra, eres un pecador, eres un pecado oculto, analízate, hijo del diablo, y esto, y tú... Yo digo que hay gente que no tiene sentimientos, pastora, en serio. Por eso es que dice que ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y hay una parte en primera de Juan que dice, el que dice amar a Dios y aborrece a su prójimo se hace un mentiroso, porque mandamientos Dios nos da. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Dios como a ti mismo y a tu prójimo como a ti. A Dios como a ti mismo. A Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿quién va a querer hacerle daño? ¿A quién va a querer hacerse daño a sí mismo? Mira, es poder entender esto, pastora. Cuando uno nos enfocamos, terminamos molestos, incómodos y odiando a personas por nuestra misma culpa. Porque no sabemos
bendecir y amar a nuestro prójimo. Dios me ha enseñado tantas cosas en este camino, pastora, que yo a veces digo, wow, Señor, perdóname, porque yo mismo ataqué personas, ataqué vida, corazones, porque era lo que yo había aprendido. Serás salvo tú y tu casa. Y si en tu casa si no estaba más tú salvo, entonces tú no eras sal de la tierra, te decía cualquier religioso, eras el peor de todos. Y hay muchos pastores, pastoras, que los hijos no son cristianos y lo han querido hasta bajar del altar, lo han sacado de la iglesia, no tienen sentimiento ni lo que está sufriendo ese hombre o esa mujer porque su familia no es salva y está pasando procesos y ella no entiende que es a través de Jesús que va a tener la victoria y escucha a cualquier religioso y termina hasta ella misma apartándose o esa persona apartándose de los caminos de Dios, de mi Señor amado Jesús, porque vino un religioso y distorsionó la palabra. Porque si tú te vas a esforzar para que tu familia se convierta a Jesús, vas a terminar descarriado tú también. Pastor, sí. O loco, hasta el psiquiátrico, o suicidándote. Yo he escuchado testimonios malos de cristianos que se han esforzado y se han sentido frustrados porque no convierten a nadie y se suicidan. Porque el que va a convertir a tu prójimo, a tu familiar, se llama Jesús. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Él y su casa. Él y su casa. Tú tienes que aprender a creer que Jesús va a transformar el corazón de esa persona. Porque no dice la Biblia, el que cree en el pastor o el que cree en el que se convirtió en esa casa será salvo. No, el que cree en Jesús. Entonces distorsiona tanto la Biblia que uno termina aterrado y malinterpretándolo y apartándose de Dios, pastora. Hay gente que empieza a llamarte y a criticarte con versículos bíblicos fuera del contexto y cuando ellos medio fallan se le olvidan que hay un abogado. Ellos mismos que te atacaron. Por eso es que yo digo, los amo y los bendigo también, porque yo he pasado por ahí. Cuando el mismo que te está criticando, pastora, se le viene el mundo encima o está pasando una prueba, los versículos que usó para atacar a otro se le vienen a la memoria, pero se los trae Satanás porque conoce más de Biblia que tú. Entonces, te agarra un espíritu de acusación y de culpa y te apartas del mejor de todo, como hizo Adán y Eva. Se apartaron de la presencia de Dios porque era lo único que los podía transformar y vestir y cambiar de nuevo y bendecir de nuevo, era Dios. Pero muchos lo agarran un espíritu de culpa por los mismos versículos que atacaron al hermano. Por eso que tienes que ponerte en los zapatos de tu hermano y amarlo y bendecirlo, porque el día de mañana no sabes si puede ser tú. Como dice el escrito, sigue a Jesús y te dolerá, pero serás bendecido, salvo y victorioso, porque en Jesús hay batalla tras batallas, pero de todas sale victorioso, porque si las batallas tú solo, pierdes, como en otra prédica que yo tuve, que decía, si el Espíritu Santo te lleva al desierto, vas a salir victorioso, pero si tú te metes en el desierto, vas a salir destruido o vas a morir en el desierto. Mira otro versículo. ¿Cómo podemos entender que dice cómo Jesús nos enseña? Por eso es que yo digo, yo quiero aprender de Jesús, no de un religioso. Porque dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Y los religiosos distorsionan este versículo, que son hijos del diablo. Pero hay gente que no está viendo lo espiritual. Eso sí es lo espiritual, no el versículo. El que busca de levantar el nombre de Jesús en espíritu y verdad, los ataques del enemigo y las dudas vienen, y los dardos, para que tú te desenfoques y no sigas levantando el nombre de Jesús. Y te puede atacar a través de tu propia familia, y te va a costar que tu propia familia conozca a Jesús, para que tú termines callándote o apartándote, pastora licenciada. Vamos al contexto de lo que Jesús nos enseña, no lo que nos enseña la religión. Pastor, pero si su familia no se convierte es porque no es sal de la tierra. Ok, vamos a ir a Mateo 16:25. 16:25. Mateo 16:25 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Ay, papá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús cuando enseña distorsiona mucho la religión. Porque la religión te habla de versículos bíblicos que te destruyen y no te dejan acercar a Dios. Pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido y acercarlos a Dios. Así es. Porque el que cree que en mí muerto vivirá. Y dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por él. Entonces mucha gente cuando comete un error termina, yo no soy hipócrita, yo me voy al mundo. Adán y Eva pecaron y se apartaron de la presencia de Dios, que era la única presencia que los podía levantar y salvar del pecado. Pero ellos se escondieron, como muchos tú y yo hacemos. Si pecamos, yo cuando creía tanto en la religión, en doctrina y versículos bíblicos, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, y hay gente que justifica ese versículo diciendo la letra del mundo, la letra de los libros, para justificarse y seguir en el pecado. Por eso es que si tú lees la palabra a través del Espíritu Santo, tú puedes saber mucha Biblia, mucha teología, pero si el Espíritu Santo no está en tu vida, tú puedes leer la Biblia y la misma letra de ley y de religión y de doctrina te puede destruir y matar y secar tu vida. Por eso es que tú ves que mucha gente quiere cumplir la ley y no la puede cumplir, se aparta y muere espiritualmente. Porque no se está llenando del Espíritu Santo que te revela la Biblia y la palabra correctamente, no tú. Porque hay gente que dice, el maestro de la palabra. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? No, lo voy a poner a un lado porque yo ya aprendí la Biblia. La santa palabra, yo la sé. Ven y te explico cómo se dice. No, yo quiero que me la explique el Espíritu Santo. Así es. Por eso que cuando yo me meto, Espíritu Santo, explícamela tú. Y aquí me están diciendo el que cree en ese Dios Jesucristo será salvo en su casa. Y entonces la religión distorsiona eso y dice, tú no eres salvo. Y hay mucha gente que cree en Jesús y dice esto. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, Jesús lo dice. Por eso es que Jesús es entendible, pero te da en su entendibilidad, por decirlo así, pastora. Pero tú tienes que entender a Jesús a través del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo al ladrón que estaba al lado, siendo delincuente, no tenía requisitos. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús bajó al infierno. ¿Quién le habló al delincuente que estaba al lado de Jesús? El Espíritu Santo a través de Jesús. Por eso es que muchas veces tú y yo predicamos y no predica el Espíritu Santo. Y cuando tú ves a tu prójimo caído, tú dices, y te frustras y lo destruyes, porque estás predicando tú. Aunque suene muy bonito, no hace efecto. Pero cuando predica el Espíritu Santo, transforma porque transforma. Amén, así es. Quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierde su vida, ¿por causa de quién? De Jesús. De Jesús la hallará. O sea que quiere decir que en el mundo tendrás aflicciones, te va a doler cuando sigas a Jesús y levantes el nombre de Jesús y te veas a tus hijos apartados, destruidos o fracasados, tú estés en fracaso tras fracaso y tú digas, Señor, pero no está hablando de victoria, sí. Pero en medio de ese proceso y de ese desierto, Dios te está enseñando para cuando venga lo más grande, ya tú vas saliendo de victoria en victoria y triunfo en triunfo, y ahí sí se va a cumplir la palabra que a mí me gustaba decir. ¿Cómo era que lo decía? Victoria en Cristo Jesús, bendecido y prosperado en victoria con Cristo Jesús, y bien fracasado. Pero ahora que estoy aprendiendo procesos, y que de cada uno de ellos Dios, a través de su Hijo Jesús, me saca victorioso. No me saca por arte de magia, me saca trabajado y luchado. Así es. Y no me da sueño. Porque imagínate dormirme en medio del proceso. Cuando vayamos a predicar, pasamos dormidos en las prédicas, o distorsionando todo, o despistados, y terminamos amargados y molestos y casi dañando nuestras vidas. Pero si tú vas a dañar tu vida porque estás molesto y dormido, o tú la vas a perder tu vida por causa de Jesús, hay una victoria. Es diferente la cosa. Hay una victoria, por eso es que tenemos que entender la Biblia. Y estos versículos, muchos años yo no lo entendía y me frustraban. Y cuando venía un religioso a decirte un día un versículo y al otro día te decía otro, ni él mismo lo entendía. Pastor, si el que pierda la vida
por causa de Jesús, pues pierda muchas cosas, pierde tu vida matrimonial, pierde tu matrimonio, pierde tu familia. Eso no es de Dios, pastor, como una hermana de la iglesia, cuando yo digo que el profeta menor Oseas, Dios le dijo, te vas a un bar de prostituta y te vas a casar con una prostituta. Eso se lo diría el diablo. Lo que no es entender la palabra y no leer las escrituras. ¿Estás seguro? Eso lo diría el diablo. Y toda la Biblia, Dios mandó a Oseas a buscar una prostituta para que entendiera lo que sentía Dios cuando su pueblo le era infiel. Hay cosas que Dios está haciendo en tu vida, aunque te duela, que tú no entiendes, que te van a ayudar el día del mañana cuando Dios te lleve a otro nivel. Pero si tú dices, no, yo no voy a perder mi matrimonio por predicar en el nombre de Jesús, yo mejor me quedo sentadito, yo me veo más bonito sentado en una iglesia, voy, me congrego, y Satanás se alegra y te deja tranquilito y sentado en una iglesia, pastora, siendo cristiano, porque no lo estás dando donde es, en la cédula. Que bueno, no me está haciendo daño. Entonces cuando tú ves un pastor que cayó, o que fue golpeado, o está pasando proceso, tú lo criticas, sabiendo todo lo que él estaba haciendo, y Satanás le dio tan duro para callarlo, y tú viniste y lo criticaste y lo buscaste y lo terminaste de matar con tus palabras religiosas. Pastor, pero la Biblia dice, sí, vamos a seguir leyendo lo que la Biblia dice. Vamos a buscar Lucas. Pastor, pero hay que ser hipócrita. Si usted peca y sigue viniendo para la iglesia, entonces tú eres más malo que Satanás, porque dice que abogado, si tú pecaste, abogado. Todas estas cosas las escribo para que no peques. Pero si pecaste, Dios es tan bueno que te da segundas opciones. Te da segundas oportunidades, segundas opciones, segundo todo. Pero el religioso no. El religioso te dice, no seas hipócrita, y te vas al mundo para no ser hipócrita. Y él es feliz porque él se quedó y tú no. Él se quedó pecando en la iglesia y tú no. Tú te quedaste pecando en el mundo. ¿Sí? Pero mira lo que Dios me dice para los que están fallando y no quieren congregarse porque están pecando. Mucha gente quiere buscar excusas perfectas para apartarse de Dios porque les duele, pastora. Sí duele. Sí duele, yo sé que duele. Pero buscamos excusas para apartarnos del mejor de todo, de la salvación llamada Jesús. Que Jesús es el que te va. No hagas como Adán y Eva, que se escondieron de la presencia de Dios. Jesús te está llamando con todo y tus pecados, porque Él vino a buscar de lo vil y menospreciado, lo que se había perdido, para avergonzar a los sabios y entendidos, aquellos que saben mucho palabra, pastora licenciada, mucha Biblia, y no la entienden. Lucas 9:55. 57. Ok, vemos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, mira, muchos, Dios me dio una palabra a mí que me bendijo. Muchos van a empezar contigo, pero muchos no van a terminar contigo, porque la lealtad a mí es la que va a mantener mucha gente al lado tuyo. La lealtad a mí, porque si es la lealtad a ti, muchos se van a apartar. Porque cuando tú falles, se van a enojar contigo y se van a ir al mundo y se van a destruir la vida. Cuando yo falle, pastora, Dios me dio una palabra que impactó mi vida. Porque la lealtad a Dios no hace ver los errores de tu hermano, hace ver los tuyos. Y hace que tú busques más de Dios para no seguir pecando. Así es. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mire, este versículo lo sacaron muchos religiosos diciendo, Jesús era pobre, así que nosotros tenemos que ser pobres. Mientras más pobres, más santos somos y más al reino de Dios entramos. ¿Ah? Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Por eso es que tenemos que entender cómo lo dice, porque Jesús está hablando de la gente que iba a seguir a Jesús. Y Jesús tenía una mamá y un padrastro que tenían casa y tenía un taller con que trabajar. Y los demás discípulos también tenían casa. Y él podía quedarse en cualquier una de esas casas. Pero cuando iba a predicar, él tenía que irse en las ciudades, de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, en plaza, ciudad en nación en nación, predicando el evangelio de salvación. Y no tenía dónde quedarse. Así es. Entonces él les advertía, si usted viene conmigo, no
vaya a estar esperando. No vaya a estar esperando un hotel de 5 estrellas. Ni mansiones ni nada. Y hay pastores que si no tienen un buen hotel, eso no es de Dios. Yo me quedo aterrado. Yo no oro si no ponen una buena ofrenda en el altar. Yo no voy a esa iglesia si no me dan buen sueldo. Yo no voy a esa iglesia si no me pagan todo. O no voy a un buen hotel y que me atiendan como un hijo de Dios. ¡Aleluya! Ahí es en el punto. No hablaba de pobreza, sino cuando iba a trabajar para el reino. Yo tenía que dormir en el piso y la gente dice, eso no es de Dios. Ay, papá. Ay, papá. ¿Qué más? Y dijo a otro, sígueme. Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Mira esta parte aquí. ¿Tú te imaginas en un momento duro de tu vida, crucial, que duele? Claro que sí. Es una decisión dura que tomar, que se muera un padre tuyo, tu mamá o tu papá. Y tú estés en otro país, tengas el dinero para ir donde tu papá, pero te toque predicar ese día que murió. Ay, santo. A mí me hicieron ese planteamiento un día. ¿Qué vas a hacer tú? No, pastor, yo he escuchado gente, yo voy para donde mi papá o mi mamá que murió, ¿qué va a decir mi familia? Mira cómo le dijo Jesús a este hombre. Jesús le dijo, deja que los muertos escucha bien, entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Santo Jesús. pastor, explíquelo ahí. Dura palabra es esta. Que tú le digas, que Jesús te diga, ven, sígueme, te voy a poner una tarea, tú vas a ir a tal lugar a predicarle a esta familia, a estas personas esto, y resulta que tienes el velorio de tu mamá, de tu papá, y Jesús te diga, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y sígueme y vaya y anuncia el reino de los cielos. ¿Cómo vas a actuar tú? En el momento tú dirías, yo voy y entierro a mi papá, o otra persona, Pero es que, ¿qué va a decir mi familia? Ajá, u otra persona más espiritual y te dice, no, yo voy y voy a servirle a Jesús porque para eso me ha llamado. Pero en el momento de dolor y de la frustración, complicado. Es complicado. Y empezamos a buscar excusas hasta bíblicas para justificarnos de ese dolor cuando la victoria viene de Jesús. Después de eso tú vas a decir, pero es que va a decir mi familia. Y si no voy, me van a decir que no tengo sentimientos. No, yo mejor voy. ¿Qué tú vas esperando? ¿Lo que diga el hombre de ti o lo que diga Dios de ti? No tiene sentimiento. Te van a criticar haciendo cosas buenas o te van a criticar haciendo cosas malas. Tú decides a quién servir. Es una dura palabra, pastora. Ahí donde sigue diciendo, pastora. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, como otro, mira, yo te voy a seguir, Señor, pero déjame que resuelva los problemas que tengo en mi casa. Déjame que deje primero las drogas. Déjame que primero pase este dolor que estoy pasando, después te sirvo. Así es, así hay mucha gente. Buscamos muchas excusas para seguir a Dios, a mi amado Jesús. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás. ¿Quién dijo? Jesús. Ninguno que poniendo la mano. ¿Lo dijo un religioso, un pastor, un líder? No. El mismísimo El líder te puede decir hasta un versículo bíblico que te destrozó y termine frustrándote y trayéndote un espíritu de culpa, sembrándote un espíritu de culpa. Así es. Dándose cuenta o sin darse cuenta. Pero Jesús es más sabio que cualquier pastor y cualquier líder. Por eso que yo quiero aprender de Jesús, pastora. Así es. Y Jesús le dice, cualquiera que ponga la mano en el arado y mire hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Le dice a este hombre. Entonces Jesús no tiene sentimiento. No, Jesús sabía lo que hace, pero tú y yo no. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Así como Dios te da bendiciones y tú apartas a Dios por endiosar esa bendición. Y esa bendición puede ser un hijo, un padre o una madre. Santo Dios. Y te pones a ver este versículo. El pueblo de Israel es vivo ejemplo de esto, ¿no? Que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Mucho pueblo de Israel, cuando ya Dios lo había sacado de Egipto,
Solo le dijo, adórenme en el desierto. Ellos, en lugar de adorar a Dios en el desierto, ya que vamos a decir que el desierto es el arado, ya ellos estaban en el arado. En el arado. En el arado, pero ¿qué hicieron? Por sus quejas, por las circunstancias que estaban pasando, por los problemas, por el mismo desierto, el mismo proceso, ellos miraron hacia atrás y dijeron, pero es que en Egipto nos daban tripazo, pero es que en Egipto teníamos esto, pero es que en Egipto teníamos lenteja, pero es que en Egipto teníamos esto. ¿Ellos qué hicieron? Ellos miraron hacia atrás y no fueron dignos de recibir esa promesa que Dios le había dado, que era la tierra prometida. ¿Y qué hizo Dios con esa generación? Hizo que esa generación muriera y entrara la nueva generación. Por eso es que hay cosas que tú y yo no estamos entendiendo si no leemos a través de ese precioso Espíritu Santo. Como pasó con el sobrino de Abraham. Abraham se llevó a su sobrino Lot y era bendecido. Todo lo que tocaba a su tío era bendecido el sobrino. Pero un día el sobrino tomó una decisión. Yo me voy para una tierra donde hay mucha riqueza, hay mucha prosperidad por allá y me da bien. Hay muchas mujeres fresas y quieren conmigo. Pero no se daba cuenta, la ciudad que estaba entrando se llamaba Sodoma y Gomorra. La ciudad del pecado, de la destrucción. Él tomó una decisión creyendo que iba a estar mejor apartado de su tío. Ajá. Imagínate tú esa decisión que tomó y las consecuencias que les trajo, porque hay caminos del hombre que le parecen correctos y al final son caminos de muerte y de perdición. No le preguntó a su tío, ¿puedo hacer esto? Porque el tío le iba a decir, no lo haga, porque la Biblia dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Santo Dios. Mira esta parte, el pueblo de Egipto se acordó y miró atrás de todo lo que le estaba dando. Y cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruido, le dieron una orden, no mires atrás. Y la mujer ya venía corrompida por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y ella miró atrás y él se convirtió en una estatua de sal. Y sus hijas no miraron atrás, pero ya venían distorsionadas por la decisión que tomó su sobrino Lot. Y hablaban todavía de buena gente. Dijo, bueno, yo voy a orar, papá, saca a mi sobrino de ahí con su familia. No va a vivir conmigo, pero sácalo. Pero ya venía distorsionado por la decisión que tomó Lot de mirar atrás, buscando la riqueza donde no se le había perdido. No, como le estaba diciendo, hay un hermano que me decía, no, la riqueza no es de Dios, es del diablo, aleluya. Pero cuando se apartaba de Dios, se iba a robar, eso sí era de Dios. Una mujer le iba a dar un dinero para que montara un ministerio porque tenía palabra. Y el loco le dijo, no, las riquezas no son de Dios, yo no necesito billetes. Y se fue a llevar una droga para que le dieran dinero para mantener su familia. Eso sí era de Dios. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Santo Dios. Eso sí es. Como dice el 62, Jesús le dijo. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto. Pero diría mucha gente, Dios es malo, porque en el 60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú sígueme. Ve tú y anuncia el reino de Dios. Pastor, pero ¿cómo te me va a poner? No, eso yo no sé, eso lo dice la Biblia, pero yo sé que el que pierde su padre y su madre va a tener recompensa, pastor, pero ¿cómo usted me va a decir eso? Bueno, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo. Pero pastor, ¿cómo la Biblia dice? Y sacamos versículos bíblicos. Honra a tu padre y a tu madre para que sea alargado tu vida en la tierra. Por eso es que tenemos que entender. Esta parte fue la que me confrontaron mucho a mí. Pero si la Biblia dice esto, ¿por qué dice esto acá? Porque hay que entenderlo en lo espiritual. Esos papás ya estaban muertos. Mucha gente te va a criticar, claro que sí. Eso no lo va para nadie en la crítica, buenas o malas. Pastor, pero ese Jesús estaba bien mal ahí entonces, que deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Es duro. Así es. Es duro esa palabra, pastora. Pero hay algo que me bendijo aquí. En Mateo 10:37. Mira lo que dice. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿El que ama a quién? A
padre o a madre. Pastor, pero tú me estabas diciendo ahorita a mí, como me lo han dicho varias personas, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Sí hay que hacerlo, porque es bíblico. Pero si tu nivel de honrar se va a endiosar, porque Dios te dio esa bendición de papá y esa bendición de mamá. Te da una bendición de novia o de novio, o de esposa o de esposo, o hijo o hija. Tú decides si esa bendición que Dios te da, tú la endiosas y apartas a Dios a un lado. Santo Jesús. Tú decides si lo apartas y te vas a destruir la vida, porque si tú entras al desierto con el Espíritu Santo sales victorioso. Pero si te metes en el desierto endiosando las bendiciones, te vas a morir en el desierto, como hizo el pueblo de Israel, por mirar atrás. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hay gente, hombres de Dios, mujeres de Dios, que fracasaron tanto en su vida, que eran viles y menospreciados, y conocieron a Jesús. No, pastora, en serio, vamos a peinarla bien para que usted no esté enojadita. Conocieron a Jesús y terminaron siguiendo a Jesús porque no le dejaban ver a sus hijos. Un amigo, el amigo que siempre le cuento, nunca le dejaban ver a sus hijos y siempre decían, yo no te lo niego, pero siempre tenían una excusa para no verlo, siempre como una excusa para servir a Jesús. Tenían a ese amigo, tenían una excusa para que viera a sus hijos, pastora. Y ese hombre decidió servir a Jesús contra todo pronóstico. Ahora le dicen, es cristiano y es pastor y todo, pero se olvida de sus hijos. Ya va, pastora. El que ama a padre o a madre, entonces tú no amas a tu papá y a tu mamá y a tus hijos, sí. Y porque los amo, estoy sirviendo a Jesús. Eso es en controversia. Bueno, entonces no leas más la Biblia y hazlo a tu manera. Porque aquí, ¿qué dice, pastora? 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y yo he escuchado gente hablando así. No, yo sé, hay que amar a Dios más que todas las cosas. Pero la palabra de Dios dice, no por las palabras que tú digas, sino por los frutos los conoceré. Y yo he visto cómo hay hombres y mujeres que endiosan a sus padres, y como mujeres y hombres endiosan a sus hijos. Y apartan a Dios y dicen, no, Dios primero. Porque Dios me dio mi papá, Dios me dio mis hijos, Dios me dio mi mujer, Dios me dio mi novia. Pero la endiosan tanto que por los poros se le ve, o los frutos se le nota que están endiosándolo. Y dicen que no y todavía mienten. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces yo entendí que así me critiquen, yo voy a amar a mis hijos, cerca o fuera. Entonces, pastor, si usted se congrega tanto y no busca de amar a sus hijos, no hay que abandonar a sus hijos. Porque lo que uno siembra uno recoge. Quieren buscar versículos bíblicos para destruirte a ti y traerte espíritu de culpa. No. Mira que esta palabra sorprende, ¿no? El que ama a padre o madre, el que ama a hijo o hijo, no es digno, más que a mí, no es digno de mí. Una persona se congregaba en la iglesia y esa persona, Dios hizo un gran milagro con ella. La sanó de una enfermedad y ella decía, vociferaba, que estaba tan agradecida con Dios, que quería servir, quería estar en la iglesia, pero tenía un pequeño problema. ¿Cómo así? Sí, pequeño problema es que mi hija menor, ella es atea, ella no quiere nada con Dios y a mí me da terror. Yo tengo que ir poco a poco metiéndome en la cosa de Dios, pero puede ser que a ella le dé algo, le dé una crisis, le dé no sé qué, y entonces en su momento esa persona se aparta, ya no va más a la iglesia, no se congrega más, sigue su vida, porque resulta y acontece que como su bebé no quería nada con Dios, ella amaba tanto a su hija que no quería hacerla pasar por esa así fue el agradecimiento. Y yo, ¿qué agradecimiento? Pero Jesús es más drástico y más directo y más estricto que yo. A mí me dolió, yo sufrí, yo dije, oye, Señor, pero mira cómo está, mira cómo usted se está apartando de ti. Pero y nos duele que se vacíe un asiento en la iglesia, o nos critiquen porque se vació tu asiento en la iglesia y nos ataquen sin sentimiento, pero ya es una decisión de nosotros. Exactamente, y eso, ese es el agradecimiento que hizo ella. Y Jesús viene y le dice, mira, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas, pero no puedo perder a mi hija. Ajá, y el Señor te dice, queremos buscar cualquier excusa.
Dios mío, claro que sí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Simplemente no es digno de mí. Pero Señor, le va a pasar esto. Él no es digno de mí. Esa persona tomó su decisión. Entonces, pastor, ¿qué quiere usted? ¿Que se vaya? No, yo no sé lo que, si tú no estás entendiendo, no. ¿Qué quiere? ¿Que mi hijo se vaya al mundo y se destruya o se suicide? Pero la Biblia me enseña a mí que el hijo pródigo nunca dejó ser llamado hijo. Y el papá no lo frenó y no lo reclamó. No te vayas al mundo, hijo, que el mundo te va a hacer daño. Lo dejó ir para que él entendiera que separado de su papá, nada puede hacer. Y esta palabra el Señor te la confirma y te dice, mira, tú amas a tu hijo más que a mí, no eres digno de mí. Pero ¿qué pasa si tú me amas más a mí? El que pierda casa, carro, esposa, hijo, hija, ahí vamos. a causa de mí, mira, recibirá 100 veces más. Ahí vamos, pero siempre nos adelantamos, pero ahí vamos. Tercera, cuarta y quinta. No, en serio, pastora, lo que te está diciendo me trama mi vida y me bendice mi vida, porque hay gente que prefiere perder a Dios que a su papá, a su mamá y a sus hijos, su esposa, su esposa, su novia, su novio, o las bendiciones que Dios le dio. Porque si le da un trabajo o le da una empresa, dice, no tengo tiempo para servir a Dios. ¿Pero quién te dio la bendición? Dios. Dios te va a cuadrar los horarios, pero tú no lo estás buscando. Adán y Eva pecaron y se apartaron de la presencia de Dios. Dios te dio una bendición, una empresa, una esposa, un esposo, un novio, una novia, y tú dijiste, no tengo tiempo para Dios. Estás tan distraído o tan ocupado que no tienes tiempo para Dios, que pierdes todo. Pierdes todo. Cuando pierdes todo, ya no hayas qué hacer con tu vida. Y no entiendes nada porque realmente no entendiste el plan y el propósito que Dios te estaba enseñando, que tú solo quieres cuestionar la palabra y sacar el versículo bíblico fuera de contexto para tu pretexto, para salvar tu vida. Pero el que halla su vida la perderá, y el que la pierde la hallará. Por eso es que yo te digo, mira, el que ama a padre o a madre o a hijo más que a mí no es digno de mí. Entonces cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sigue, déjame enterrar a mi papá, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Así es. Puedes poner mil excusas, pero en el momento duro, tú vas a decidir si servir a Dios o buscar una excusa perfecta para darle espalda a Dios. Por eso que mira como dice Marcos 10, 29, y yo sigo diciendo, mira lo que mi Jesús me enseña, pastora. Santo Jesús. Marcos 10, 19. ¿Vamos bien hasta ahí, pastora, o nos despistamos? Marcos 10, 19. 29. Leemos, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Escucha bien esta parte. Respondió Jesús. Ajá. Respondió Jesús. Porque Él manda a los discípulos a predicar, a levantar su nombre. Y si te pones a ver como lo que dice, yo te sigo, Jesús, pero primero déjame despedirme, déjame dejar las drogas, déjame dejar de solucionar esto, déjame casarme primero, déjame ennoviarme primero, déjame tener una casa, un negocio, déjame resolver mis problemas, déjame pagar mis deudas. Si Él es el que te va a ayudar en todo eso. Cierto. Él es el que te va a ayudar a sostener la novia, la esposa, los hijos, la familia, el hogar, el matrimonio, el negocio, la empresa. Así es. Y entonces tú dejas todo a Dios por todas estas bendiciones. Y cuando tú sirves de verdad a Jesús, te critican. Ese juicio de Dios. Aquí es donde mi punto voy, Ese juicio de Dios que perdió a toda su familia no es sal de la tierra. Mira. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones. ¿Con qué? Con persecuciones. Con cosas rosas y planetas, que hermoso, no, con proceso, va a recibir todo, pero dolido.
Y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, y de ñapa va a sufrir, pero va a tener bendiciones y victoria. Acá. Y va a tener la vida eterna. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice aquí, como estaba hablando la pastora licenciada. Esa mujer se apartó del ministerio porque podía perder a su hija. Perdió la salvación, perdió su bendición por seguir a su hija. Tenemos muchas excusas para apartarnos de Dios cuando Dios nos dice que si tú lo sigues a Él y si pierdes tu hijo, tu papá, tu mamá, tu esposa, Él te dará todo eso y aún más. Y de ñapa, la salvación. Gloria a Dios. ¿Pero va a doler? Sí, pastora. Mucho, pero te lo va a devolver mejor. Así. El amigo que yo le cuento, le dicen, tú eres pastor, pero abandonaste tu familia, abandonaste tus hijos. Primero, cuando no era cristiano, cuando estaba recién convertido, él quería pedir perdón y buscaba a sus hijos y no lo dejaban ver. Cuando él decidió tomar una decisión de seguir a Jesús y que Jesús le entregara a sus hijos en su tiempo, aunque le doliera, empezaron a atacarlo y a criticarlo y a juzgarlo y maldecirlo, pastora. Pero cuando dice Santo Jesús. 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o mujer o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, madre, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mira esto, pastora. Mira, a mucha gente le da terror dejar sus hijos botados. Pues, es que tú estás muy... Yo he escuchado hijos diciéndole a los papás: tú puro la iglesia, no me dedicas tiempo, tú no me dedicas tiempo, tú puro Dios, tú Dios. Y los mismos papás dejan a Dios por atender a sus hijos. Y se van al mundo y no tienen la salvación. O como hay papás que deciden, sobre todo pronóstico, servir a Dios, y los hijos se le van al mundo. Y les duele porque son papás. Se destruyen los hijos, toman malas decisiones y las decisiones traen consecuencias. Y les duele, a los papás les duele ver a sus hijos destruidos. Claro. Y vienen otros religiosos y dicen: ese es juicio y condenación porque dejaste a tus hijos botados. Por eso es que Dios te está castigando. Ahora tus hijos son drogaditos, echados a perder, son esto y lo otro, porque lo dejaste botado. Yo puedo ver un hijo mío así, que Dios me lo guarde y yo corto con eso. Pero a mí me va a doler. Pero yo voy a seguir esperando en una promesa que Dios me dio en Marcos 10, 29 al 30. El que pierde su hijo, madre, por causa de Jesús, él lo va a recibir 100 veces más. O sea que en cualquier momento tú vas a recibir a tu hijo levantado, restaurado, sirviendo a Dios después que sufrió y le dolió el corazón, y el proceso lo hizo llevar a los pies de Jesús. Porque a veces las bendiciones te alejan de Jesús y te alejan de la salvación. Pero la persecución, el proceso y el desierto te lleva a sus pies. Ay, santo, y mucha gente no entiende esto. Solo dice: yo corto con eso, yo recibo la bendición. Ok, mira lo que dice para terminar, si tú recibes la bendición sin ese precioso Jesús. Mateo 12:30, pastora. Para terminar. Mateo 12:30. El que no es conmigo... Escucha lo que dice Jesús. Jesús lo dice. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Tú dices: bueno, Dios me dio la bendición, pero no tengo tiempo para Jesús, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para el Espíritu Santo, porque estoy muy ocupado. El que no es conmigo es contra mí. Una dura palabra. Sí. Eso trae estructura a tu vida. Pero tú quieres buscarle todo lo bonito. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Hay caminos que al hombre le parecen correctos y al final son caminos de muerte y perdición. Y tú crees que son buenos. Pero cuando caes en el hueco, tú dices: ¿pero por qué? Si yo soy cristiano. El que conmigo no es correcto. Hay gente cristiana que está en la iglesia y no quiere nada con Dios.
y predica y lleva su diezmo y Dios lo bendice, pero no quiere nada con Dios, pero está desparramando y después no entiende por qué pasan tantas cosas. Sigue a Jesús y te daré, te dolerá, pero serás bendecido, salvo y en victoria. El que cree en mí será salvo. Así es. En el mundo tendréis aflicciones, pastora, cuando te esté doliendo y tú quieras volver atrás, porque ves a tus hijos destruidos, porque hay gente que no tiene sentimiento, pastora. Ve a los pastores que los hijos están descarriados, le dicen, no, sáquenlo de la iglesia, él no es sal de la tierra, es un desastre, ve, pastor, no sirve porque sus hijos están descarriados. Tú sigue creyendo, porque Dios te lo va a devolver 100 veces más. Esos hijos te lo va a devolver tan enamorado de Dios que van a servir más a Dios que tú, porque dice que tus hijos harán cosas mayores que tú. Por eso corre a los pies cuando no entiendas cosas, corre a los pies cuando no entiendas la palabra, corre a los pies de Jesús cuando no puedas más. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Parte mi corazón a tus pies, te entrego lo que soy. Y hermano, en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, en medio de que hayas perdido cosas por servir a Jesús, sigue creyendo, síguete aferrándote a sus pies, porque Él de repente de Dios va a llegar a tu vida, aunque te critiquen, aunque busquen versículos bíblicos para condenarte, aunque te quieran destruir, religiosos que no tengan sentimiento ni amen a su prójimo. Tú sigue creyendo en lo que Dios te dijo. Lo que Dios te dijo es que sirve a Jesús, y si tú pierdes muchas cosas por servir a Jesús, Él te lo va a devolver 100 veces más. O sea que la riqueza, si tú pierdes casa, ay, te va a devolver más casa. No va a ser una casa, son muchas casas. Si tú pierdes a tus hijos, te lo va a devolver enamorado de Jesús 100 veces más que tú. Ay, Jesús. Si tú pierdes una esposa o una novia, un papá o una mamá, Dios te va a devolver el papá y la mamá mejor y renovado. Solo tú tienes que servir a Jesús sobre todo pronóstico. Aunque duela, tendrás victoria, bendiciones y riqueza, pastora. Y de ñapa, dice la Biblia, lo último que estamos leyendo, salvación. ¿Cómo dice, pastora? Al final, quiero terminar con ese versículo, quiero terminar bien porque yo quiero leerlo. Te van a criticar, te van a juzgar, te van a condenar, pero dice, Marcos 10, 29 al 30, dice la palabra de Dios, sobre todo pronóstico, tienes que servir a Jesús porque lo que viene son bendiciones, aunque tú veas lo contrario, pastora. Aunque tú veas lo contrario, pastora, recibirás bendiciones sobrenaturales, pastora licenciada. Por eso te insto, te animo, que aunque veas todo tu mundo destruido, perdí a mi esposa, pastor, Dios te la devuelve, sigue creyendo y sigue trabajando. Así es. Yo veo un hombre de Dios, que él es un amigo mío de otro país. Dios le hizo el llamado pastoral a él y a su esposa, y él perdió a su esposa por un error que él cometió. Pero lo bueno que él, si pecaste, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Pero él siguió creyendo y su esposa se está destruyendo en el mundo. Enojada, frustrada.
Pero lo que entendí yo de ese hombre, que él siguió sirviendo a Jesús, sobre todo pronóstico, él va a tener su recompensa. En el momento menos indicado y menos esperado, él va a recibir 100 veces más de lo que Dios le prometió, porque siguió sirviendo y levantando el nombre de Jesús, sobre todo pronóstico y dolor. Mira, si tú pierdes todo. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora y en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero dice la vida con paz y tranquilidad, no dice con persecuciones, y le ñapa la paz venidera. Pero mira como dice el 31, pastora. Pero muchos primeros serán postreros. Pero ¿por qué muchos primeros serán posteriores? Porque muchos van a agarrar la doctrina. No, es por obra. La Biblia no dice que tú vas a llegar al cielo por las obras. La Biblia dice no, que tú vas a recibir riqueza por las obras. Dice en Isaías que Él se hizo pobre para darte riqueza. No, ay, pastor, es riqueza espiritual. No, Él se hizo pobre para darte riqueza porque tiene riqueza en el cielo. Él no, esa enfermedad que tú puedas tener en tu cuerpo no te pertenece. ¿Por qué? Él se hizo maldición para darte sanidad en tu vida. Y muchos se preocupan por las obras que hay en la Biblia. Hay que cumplir esto que dice la ley. Pero la ley te hace caer de la gracia. Y si tú caes de la gracia, no puedes llegar a ese precioso cielo, dice la Biblia. Porque te enfocas en la ley y empiezas a cumplir muchas leyes. Y empiezas a ser primero. Empieza, oye, pero estoy haciendo las cosas bien porque estoy de primero en la iglesia, en el ministerio, soy pastor, soy líder, me nombraron líder, soy esto, soy otro, estoy cumpliendo muchas cosas de la Biblia. Pero dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Por qué? Porque apartan a Jesús para cumplir leyes y doctrinas religiosas. Levanta el nombre de Jesús, aunque pierdas muchas cosas. Si no estás perdiendo nada, analízate. Porque el que pierde su vida, la hallará. Y el que la halla, la perderá. Y cuando la pierdas, vas a recibir cosas mejores y victorias mejores que la gente va a decir: este está en juicio y condenación de Dios porque está perdiendo cosas. No, está perdiendo cosas porque Dios te va a dar mayores cosas para que la gloria de Dios sea manifestada a través de tu vida y vean los milagros y los prodigios que va a hacer tu papá. A tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie nos puede señalar. Santo Rey de Gloria, gracias por esta palabra, gracias por tu bendición, gracias por tu gracia, gracias por ese amor inmerecido, Señor. Gracias, Padre amado, porque sé que tú estás al control. Mira que, Padre amado, yo sé que tú tienes el control en todas las cosas. Y a veces creemos que esta situación nos va a derrumbar. A veces creemos que esa situación nos va a tumbar. A veces miramos que duele tanto que puede ser que estemos haciendo algo malo. No, pero el Señor te dice que si te duele es porque lo estás haciendo bien, estás dando buenos pasos. Ya viene la mejor bendición de Dios para tu vida. Ya viene la sanidad de ese familiar enfermo. Ya viene la restauración de tu hogar. Ya viene la restauración de tu ministerio. Ya viene la gloria de Dios sobre tu vida. Solo sigue creyendo en ese Jesús que dio su vida por ti. Sigue creyendo en esa salvación. Sigue creyendo en Él para que tú y tu casa sean salvos. Dios te bendiga grandemente. No olvides compartir esta palabra, no olvides bendecir otros corazones con esta palabra del reino de los cielos. Sé tú bendiciendo, sé tú transformando vida a través de la palabra de Dios. Encuéntranos en Rico Café de la Mañana, encuéntranos en Esposos Piñango y en Maranata por Fe en Facebook y en YouTube. No olvides, Yohoski Piñango. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones y sé tu instrumento del cielo para bendecir vidas y corazones. Nos vemos el día viernes con una palabra que va a bendecir nuestras vidas.
en nuestros el viernes, corazones. lo esperamos el viernes. Hemos tenido fallas técnicas, los aparatos nos han fallado. Estamos orando para que Dios nos bendiga por nuevos aparatos. Yo sé que Dios va a abrir la puerta para bendecirnos de nuevas cornetas, nuevos aparatos, nuevos buffers, micrófonos. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Y a veces no hemos podido sacar en vivo las predicas, las palabras, porque hemos tenido fallas técnicas. Pero ayúdenos ustedes como hermanos en Cristo a orar para que Dios nos bendiga. Pedimos esa oración para que Dios nos bendiga con nuevas cosas. Así es. Para que este devocional y el Ministerio Maranata por Fe salga la palabra fresca y no tengamos que sacarla en vivo. Y tengamos que sacarla en vivo, pero con nuevos aparatos. Así es. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Bendiciones.